Muchas gracias por la invitación y que espero que esta charla pues sirva para todos los que asisten para consolidar o recordar algunos conceptos que van a ser muy importantes pues ya en el desarrollo de su práctica clínica. Listo, voy a comenzar entonces. Hablando del sistema de hemostasia, es una presentación que intenta sintetizar los conceptos fundamentales, no sin ello ser superficial, por el contrario, vamos a hacer énfasis en algunos que son fundamentales para entender bien este sistema. Entonces vamos a comenzar hablando de cuáles son las funciones básicas del sistema de hemostasia. Estas funciones incluyen que es el principal sistema encargado de mantener la integridad, es decir, el que mantiene la sangre en el sistema circulatorio y se encarga también de que la sangre pueda llegar a un estado sólido bajo ciertas circunstancias patológicas. Adicionalmente, otra función muy importante es que este sistema se interrelaciona con la restauración de la circulación una vez esta se ve obstruida. Entonces podemos ver que básicamente podemos resumir la función del sistema de hemostasia como un sistema que se encarga de mantener la sangre circulando adecuadamente a través de los vasos sanguíneos. Los componentes fundamentales del sistema de hemostasia son las plaquetas, las células endoteliales, las proteínas plasmáticas que denominamos de la coagulación y componentes de la matriz extracelular. Aunque aquí estamos mencionando los principales, pues sabemos que muchas moléculas que participan en este sistema pues hacen parte de otros tejidos, especialmente aquí no está, pero el tejido hepático es fundamental también para mantener los componentes del sistema de hemostasia. ¿Cuáles son las etapas que se reconocen a nivel macro del sistema de hemostasia? Vamos a hablar entonces de algo que se llama la hemostasia primaria, que básicamente es la hemostasia que ocurre gracias a las plaquetas cuando éstas se unen y forman lo que se llama el tapón plaquetario. También hace parte del sistema de hemostasia la hemostasia secundaria, cuyo principal propósito es formar fibrina, que es un estabilizante de la unión plaquetaria, y nos va a permitir formar los trombos estables. Y finalmente tenemos la hemostasia terciaria, mejor conocida como fibrinólisis, cuyo principal papel es la eliminación del coágulo y también inducir la reparación del sistema vascular. El sistema de hemostasia normalmente se encuentra en equilibrio bajo condiciones no patológicas. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener unas moléculas que se denominan antihemostásicas y unas moléculas prohemostásicas que coexisten en el sistema circulatorio y que normalmente se encuentran en equilibrio y permiten que la sangre se mantenga en estado líquido circulando bajo condiciones fisiológicas. Entonces, cuando hablamos de que el sistema de hemostasia se activa, vamos a hablar de un cambio en este equilibrio, bien sea hacia fuerzas prohemostásicas o fuerzas antihemostásicas, o podemos tener combinación de las dos bajo condiciones también patológicas. En cada una de las fases que acabamos de mencionar, la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la fibrinólisis, vamos a tener componentes tanto antihemostásicos como componentes prohemostásicos. De esta manera, este sistema pues es altamente interrelacionado. No podemos hablar que la hemostasia primaria esté desligada de la coagulación o la coagulación esté desligada de la fibrinólisis y viceversa. Entonces, tenemos que entender básicamente las relaciones de integración entre estos componentes para realmente tener los conceptos básicos de la fisiología de la hemostasia. Bueno, dentro de los componentes básicos de la fisiología de la hemostasia vamos a hablar del endotelio. Dijimos que pues el endotelio hace parte de esos componentes macro. ¿Y por qué es tan importante? Porque puede producir una serie de moléculas bastante diversas que van a afectar el funcionamiento del sistema de hemostasia. Dentro de eso tenemos la producción de prostaglandina I2, óxido nítrico, heparansulfato, el inhibidor del factor tisular, trombomodulina, receptores para proteína C o el TPA también activador del plasminógeno tisular. Todas estas moléculas entonces las vamos a ir mencionando en la medida que necesitemos explicar una de las fases del sistema de hemostasia. Entonces, estas serían moléculas que se consideran antihemostásicas
Y por otro lado, también vamos a tener las propiedades prohemostásicas de las celdas endoteliales, como son el factor de von Willebrand, Adams 13, las P-selectinas, la exposición de colágeno cuando este endotelio pues, no cumple su función de recubrimiento de la pared vascular, la exposición de factor tisular, inhibidores del sistema de fibrinolisis y la producción también de TAFI, un enlentecedor del proceso de fibrinolisis. Entonces, por eso, normalmente cuando el endotelio vascular no funciona adecuadamente, esto va a afectar el sistema de hemostasia en diferentes fases, bien sea plaquetas, en la fase de coagulación o en la fase de fibrinolisis. Vamos a comenzar entonces hablando de la hemostasia primaria. ¿Por qué la llamamos primaria? Porque se supone que es el primer evento hemostásico que ocurre una vez se genera una lesión. Ahora vamos a ver luego que, pues, aunque sea el primer evento, esto no excluye que otras cosas también sucedan alrededor del sistema de hemostasia en ese inicio de la lesión vascular. Entonces, para hablar del sistema de hemostasia primaria, vamos a tener que comenzar a recordar a las plaquetas. Entonces, recordemos que las plaquetas no son células, son fragmentos celulares que se producen a partir de lo que se denomina trombopoiesis en la médula ósea y a veces en el pulmón también pueden formarse estos elementos. Entonces, esa trombopoiesis nos genera unas estructuras discoides cuya característica fundamental es la presencia de un contenido muy rico en gránulos en su interior, de los cuales podemos definir dos grupos de gránulos, los gránulos alfa y los gránulos delta. La característica fundamental que lo distingue es su composición. Los gránulos delta poseen una gran cantidad de moléculas que denominamos agonistas plaquetarios, como son el ADP, el ATP, la serotonina y el calcio. Estos elementos se van a liberar una vez las plaquetas se activan y van a amplificar el proceso de activación local en el sitio de la lesión. Por otro lado, tenemos los gránulos alfa, cuya principal función es proveer sustratos para que se complete el sistema de hemostasia. Por eso tenemos moléculas que participan en la adhesión, moléculas que participan en la cascada de la coagulación. Adicionalmente, hay moléculas que comienzan a inducir la reparación del tejido. Por eso las plaquetas participan en todos estos procesos, básicamente porque sus gránulos alfa poseen moléculas que una vez liberadas pueden incidir en el desarrollo de estos procesos de reparación y de formación del coágulo. Muchos de ellos los vamos a mencionar durante la presentación, así que luego miraremos detalladamente cada una de sus funciones. Bueno, comencemos por la activación plaquetaria. La activación plaquetaria se puede dividir en 4 fases. La primera fase corresponde a la adhesión. Entonces, en este fotograma podemos observar pues un vaso en el cual se representan en esta hilera células que son del endotelio y podemos ver en la parte inferior que pues se pierde la continuidad del endotelio, posiblemente por una lesión, correspondiente a una lesión, una representación de una lesión vascular. Una vez se produce la lesión vascular, pues se va a producir una exposición del material de la matriz que rodea los vasos y este material es capaz de inducir la activación plaquetaria, pero dividida principalmente en estas fases. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que forme una especie de monocapa de plaquetas en torno a la exposición de la matriz y estas plaquetas, una vez se adhieren, responden a señales inducidas por los receptores que les permiten la adhesión y van a generar una activación más potente en ellas, en lo cual es apreciable porque comienzan a ocurrir cambios morfológicos en la estructura de las plaquetas. Además de los cambios morfológicos en la estructura de estos elementos, vamos a iniciar la secreción de los gránulos delta y esos gránulos delta van a promover la cuarta fase. Esa cuarta fase va a corresponder a la agregación plaquetaria. Y es esa fase en la cual las plaquetas que no alcanzan a adherirse a la matriz van a comenzar a unirse a otras plaquetas entre sí. Entonces, por esto lo llamamos agregación plaquetaria. Estas fases fundamentales nos explican entonces cómo rápidamente cuando se genera una lesión vascular, se tapa, por así decirlo, la palabra,
el sitio de la lesión a través de las plaquetas que logran adherirse y también agregarse. Un aspecto fundamental de estas plaquetas es el cambio morfológico. Entonces, cuando hablamos de una activación plaquetaria, vamos a ver cambios drásticos en la morfología. Las plaquetas en estado de reposo, no activadas, como en el fotograma A, pues son discos muy parecidas a como si fueran lentejas planas. Y una vez se activan, comienzan a tener un reordenamiento del citoesqueleto, básicamente mediado por microtúbulos y por actina, que permite inicialmente una expansión y finalmente, después de cierto tiempo, comienza a existir una contracción de ese citoesqueleto para reducir el volumen del coágulo que se forma hacia el lumen del sistema vascular. Bueno, entonces estas serían como las fases macro que podemos observar una vez se activa el sistema de hemostasia primario. Pero todo este proceso está mediado por una serie de moléculas que están presentes en la superficie de la plaqueta. Entonces recordemos que las plaquetas tienen una membrana y en esa membrana vamos a encontrar una gran variedad de moléculas, dentro de las que nos interesan, se esquematizan en esta figura, como son el factor para el receptor para el factor de von Willebrand, responsable en su gran mayoría de la fuerza de la adhesión de las plaquetas. También tenemos receptores para colágeno, para fibronectina, vitronectina, fibrinógeno, trombospondina y laminina. Entonces, si hacemos una rápida observación de estos nombres, estos receptores básicamente funcionan como receptores para proteínas de la matriz extracelular. De todos estos receptores, el que más vamos a mencionar va a ser el receptor para el factor de von Willebrand, porque este receptor es el que asegura una unión muy estable de las plaquetas hacia la matriz extracelular. Entonces, es por eso fundamental, aunque los otros receptores puedan unirse, el que genera mayor estabilidad va a ser el receptor para el factor de von Willebrand. Bueno, entonces vamos a hablar del receptor, del factor de von Willebrand. Entonces, el factor de von Willebrand es una proteína muy pesada, gigante, puede pesar de 0.6 a 20 megadaltons. Tiene múltiples dominios. Uno de esos dominios que participa en la adhesión es el dominio de reconocimiento de unión al colágeno. Sin embargo, también tiene un dominio responsable de unirse al receptor de la plaqueta, que en este caso el receptor de la plaqueta se conoce como glicoproteína 2B3A, glicoproteína 1B9-5, es este de acá, me estaba confundiendo con el de agregación, porque también tiene un dominio que participa en la agregación, que es este dominio que se representa, y el receptor para la plaqueta es la glicoproteína 2B3A. Otro dominio muy interesante es un dominio que participa en la estabilización del factor 8 de la coagulación. Normalmente el factor 8 de la coagulación tiene una vida media corta, pero esta vida media corta se ve alargada cuando se encuentra asociado o circula asociado con el factor de von Willebrand en sangre. Entonces, por eso también se considera como una proteína fundamental para el sistema de hemostasia secundaria. Una de las características del factor de von Willebrand es que es una de las proteínas que más alteraciones genéticas presenta en el humano. Una de las explicaciones es que pues, para producir la proteína se requiere un gen bastante grande. Se reconocen hasta el momento 52 exones y una longitud de 178 kilobases, ¿no? O sea que es un gen enorme para producir el factor de von Willebrand. Y va a generar una proteína que es multidominio, como lo habíamos mencionado, en la cual vamos a tener diferentes sectores responsables de diferentes funciones de la proteína. Dentro de esos tenemos este dominio, el D, en el cual va a ser responsable la unión del factor 8 y también de la formación de multímeros, que va a ser fundamental para explicar la maduración de la proteína. También tenemos acá los dominios de unión al colágeno, dominios de unión a receptores para colágeno,
dominios para unir al colágeno 4, tipo 6, tipo 1, tipo 3, y también una proteína muy importante para la maduración adecuada del factor de von Willebrand, como es la Adams 13. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque es una proteína con una alta variabilidad genética y que muestra tanto alteraciones que se denominan cuantitativas como cualitativas, en las cuales las personas pueden disminuir la producción del factor de von Willebrand o pueden producir proteínas alteradas que no alcanzan a cumplir con todas las funciones importantes del sistema de hemostasia. Hablando del metabolismo de esta proteína, debemos hablar que inicialmente se sintetiza en el retículo endoplásmico, donde forma dímeros a través de puentes disulfuro representados en esta región CK, y posteriormente va a pasar al aparato de Golgi, donde comienza la formación de multímeros, en los cuales esos dímeros comienzan a ensamblarse, a unirse a través de también enlaces disulfuro y generan una proteína de muy alto peso molecular, la cual sale a través de vesículas, que básicamente son vesículas muy grandes, se denominan cuerpos, ¿no? Celulares, y estos cuerpos celulares, en esos cuerpos celulares, los ensambles aumentan de tamaño, se organizan y van a generar unos multímeros que producen hélices de esa proteína multimérica. Entonces, una vez se estimula la secreción, normalmente el factor de von Willebrand es producido en grandes cantidades en las células endoteliales. Estas proteínas que tienen estas hélices, este factor de von Willebrand que tiene estas hélices, están mal plegadas, deben ser eliminadas a través de la proteasa Adams 13. Esto es muy importante porque la aparición del factor de von Willebrand sin ser cortado o excindido a través de Adams 13 se ha visto asociada, por ejemplo, a una mayor tasa de eventos cardiovasculares por una hiperactividad del factor de von Willebrand. Entonces, esta sería una secreción estimulada, mientras que también se reporta que hay una secreción basal constitutiva del factor de von Willebrand hacia la sangre. Finalmente, esta proteína es multimérica, entonces por eso mencionábamos de que puede alcanzar pesos moleculares muy altos, dado que pues, pueden formarse múltiples interacciones entre estos dímeros en el aparato de Golgi y formar proteínas de gran tamaño. Una vez el factor de von Willebrand sale a la circulación, tiene una vida media que está determinada por la eliminación. Esta eliminación está mediada por macrófagos, por células endoteliales sinusoidales y por hepatocitos que expresan receptores específicos, como los que están aquí representados, para estos multímeros, constantemente eliminándolos. Dado que en la acumulación de multímeros pueden tener un efecto perjudicial porque pueden promover efectos prohemostásicos, es decir, pueden promover la activación de la hemostasia primaria y la formación de trombos en la circulación. Bueno, ahora volvamos a la plaqueta. Entonces, en esta representación podemos ver una plaqueta que está en el proceso de adhesión. En la parte inferior vemos los multímeros del factor de von Willebrand representado en estas esferas de color rojo. Y estas esferas de color rojo del factor de von Willebrand se unen a elementos de la matriz, específicamente la afinidad del factor de von Willebrand por la matriz es por el colágeno, ¿no? Entonces él se une al colágeno y una vez se une el colágeno, las plaquetas pueden detectar un cambio conformacional en el factor de von Willebrand que expone el dominio de unión al receptor, que es el receptor glicoproteína 1B59. Esta es un receptor multimérico que además de participar en la adhesión va a iniciar la señalización hacia el interior del citoplasma plaquetario hasta activar la fosfolipasa C-gamma. Adicionalmente vamos a tener otras, como hemos mencionado, otros receptores que participan en la adhesión, como los receptores para colágeno, ¿no? En este caso, la glicoproteína 6 con la cadena gamma del FCR. Van a poder reconocer el colágeno y también otro receptor, la glicoproteína 1A, 2A. Todas estas proteínas son fundamentales para la adhesión, pero como les comentaba,
Las alteraciones principales que se detectan en el sistema de hemostasia primaria tienen que ver habitualmente con el factor de von Willebrand y su receptor. Bueno, una vez se activan estos receptores de adhesión, se generan cascadas de señalización que convergen en la activación de la fosfolipasa C gamma, que produce intermediarios que van a activar los canales de calcio que están en vesículas en la plaqueta. Entonces este calcio va a salir y es el responsable de iniciar la expresión en membrana del el receptor de agregación, la glicoproteína 2B, 3A. Normalmente este receptor está encriptado, se encuentra en la parte interna de la membrana de las plaquetas y requiere la salida del calcio como segundo mensajero para generar la activación del receptor y la expresión en la membrana plaquetaria. Una vez el receptor se expresa en la plaqueta, pues este va a poder reconocer uno de sus dos sustratos, que son el fibrinógeno o puede ser el factor de von Willebrand, permitiendo que dos plaquetas que se encuentren vecinas reconozcan los dominios de estas moléculas y generando un puente, una especie de puente entre las plaquetas que participan en este reconocimiento. Entonces, este receptor es responsable de la agregación plaquetaria. Bueno, pero habíamos mencionado que una vez se activan las plaquetas por la adhesión, se genera la liberación de los gránulos delta. Los gránulos delta generalmente almacenan agonistas plaquetarios. Entonces, dentro de los agonistas plaquetarios que se liberan de esos gránulos delta, se encuentra el ADP. El ADP entonces liberado va a activar los receptores plaquetarios P2Y1 y P2Y12, que son receptores acoplados a proteínas G, que disparan vías de señalización que convergen nuevamente en la activación de una fosfolipasa C, pero en este caso beta. Algo parecido va a ocurrir a través de la generación de tromboxano A2. Este tromboxano A2 es generado por la activación plaquetaria a través de la producción de ácido araquidónico, que es metabolizado hasta generar el tromboxano A2. Este tromboxano A2 entonces puede generar una estimulación cruzada con otras plaquetas o una autoestimulación de la plaqueta que genera el tromboxano. Los receptores que se reconocen son el TP-alfa y el TP-beta. Otros receptores muy importantes para completar la activación de las plaquetas van a ser los receptores para trombina que proviene de la hemostasia secundaria como un producto. Entonces, esta trombina va a actuar sobre los receptores PAR1 y PAR4. Su activación básicamente es mediada por la excisión del receptor, del dominio del receptor en el lado extraplaquetario, generando la activación de las proteínas G que se encuentran acopladas en su interior. Aquí las tres vías convergen en la activación de la fosfolipasa C-beta, aumentando la liberación de calcio, lo cual lleva a una activación completa de las plaquetas que se evidencia por el cambio morfológico necesario para generar el taponamiento en el sitio de la lesión. Bueno, estos serían como los principales receptores y también moléculas que participan en la activación plaquetaria. Normalmente las plaquetas se encuentran reguladas negativamente en el sistema circulatorio, por eso no se activan de manera espontánea. Dentro de los reguladores negativos que están normalmente controlando las plaquetas, vamos a tener la prostaglandina I2 y el óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico y la prostaglandina I2 son liberados de manera constitutiva por un endotelio saludable, lo cual lleva a inducir una inhibición de la actividad plaquetaria en circulación. Normalmente entonces esta actividad se va a ver interrumpida, esta inhibición, cuando se genera la aparición de, o la exposición mejor, de elementos de la matriz extracelular como el colágeno, ¿no? Que vimos que era el principal sustrato para el factor de von Willebrand, que media la unión directamente con el receptor para esta molécula en la plaqueta. Entonces lo que vamos a ver es que una vez se genera la lesión, se genera la adhesión, la primera fase, a través de los receptores de adhesión, principalmente
explicado por la estabilidad que genera el receptor para el factor de von Willebrand y los otros receptores complementarios para colágeno y otros elementos de la matriz, que van a permitir pues la acumulación de plaquetas en el sitio de la lesión. Una vez se adhieren, pues estas plaquetas liberan los agonistas que van a atraer a las plaquetas circulantes para iniciar ahorita el proceso de agregación. Finalmente, todas estas plaquetas que se acumulan gracias al proceso, a la adhesión y a la agregación, pues van a evitar que por estos sitios se vayan a extravasar los elementos sanguíneos. Un elemento fundamental, se pasó, un elemento fundamental aquí va a ser la aparición de la fibrina, ¿no? Entonces, aunque se puedan unir las plaquetas a través del proceso de agregación, la agregación per se no es tan estable y por eso vamos a requerir la presencia de proteínas como la fibrina, que estructuralmente van a formar una especie de malla, la cual evita que las plaquetas se separen producto de la fricción que genera la sangre al pasar por el sistema circulatorio o por el sitio de la lesión. Bueno, entonces todos estos receptores y moléculas, ¿por qué son importantes? Porque pues de todos estos sitios se ha podido describir un número muy grande de alteraciones relacionadas con la función plaquetaria, los cuales se pueden clasificar en categorías como defectos en receptores de señalización que evitan que la plaqueta se active, defectos en receptores de adhesión que genera toda una serie de patologías asociadas, defectos en la actividad procoagulante de membrana. Esto se debe básicamente porque una de las características de las plaquetas que se activan es que deben generar una eversión de fosfolípidos con carga negativa hacia la superficie externa. Si esto no ocurre, entonces va a generar un defecto en la coagulación. Igual, si esto también se da de manera inapropiada, pues va a generar todo lo contrario, ¿no? También vamos a tener defectos en los receptores responsables de la agregación y también hay defectos asociados al almacenamiento en los gránulos delta y los gránulos alfa. Entonces, toda esta información relacionada con la actividad plaquetaria también es muy importante para entender toda esta serie de patologías derivadas, casi todas, de mutaciones genéticas que generan alteraciones en las moléculas que hacen parte de las plaquetas. Bueno, entonces, dado que ya abordamos la fisiología más importante de las plaquetas, vamos a hablar ahora de la coagulación o de la hemostasia secundaria, ¿no? Entonces, la hemostasia secundaria se conoce de manera mucho más común como la cascada de la coagulación. Podemos hablar de que la cascada de la coagulación se divide en dos grandes vías de inicio, la vía intrínseca, la vía extrínseca, y una vía que llamamos la vía común en la cual convergen las dos. Normalmente, la cascada de la coagulación es descrita a través de los factores de la coagulación que se identifican por medio de números romanos. Estos números romanos habitualmente no siguen una secuencia como muy de sentido común en algunos casos, dado que la nomenclatura que se usa responde a una secuencia de descubrimientos, más no una secuencia fisiológica o el orden fisiológico de la cascada. Entonces, vamos a comenzar hablando de la activación de la cascada de la coagulación y para iniciar esto tenemos que hablar de una molécula que se denomina el factor tisular. Entonces, el factor tisular es muy importante porque se considera que él es el iniciador de la cascada de la coagulación cuando se genera una lesión. Entonces, el factor tisular normalmente es un factor subendotelial, no es una molécula que se encuentre libre habitualmente, es una molécula que se encuentra en la membrana celular de ciertos tipos de células. Habitualmente en el subendotelio, entonces vamos a encontrar principalmente a los fibroblastos como células que expresan esta proteína, pero la expresan de una manera inactiva. Entonces, la forma como va a activarse esto es básicamente producto del proceso de lesión.
La lesión lleva a la expresión o activación del factor tisular en estas células, lo cual dispara la vía que necesitamos para producir la trombina. Entonces, por eso es tan importante. Sin embargo, el factor tisular puede expresarse de manera inducible. Entonces, aquí es muy importante este concepto. En los fibroblastos podemos decir que el factor tisular es una proteína constitutiva, normalmente lo producen, pero hay células que pueden ser inducidas a producir el factor tisular. Este factor tisular inducible se va a producir sobre todo bajo circunstancias de inflamación. Entonces vamos a tener la expresión de esta molécula, por ejemplo, en el endotelio, en células musculares lisas, en macrófagos se puede llegar a expresar el factor tisular, pero habitualmente bajo condiciones de inflamación. Y esto es muy importante porque bajo estas situaciones normalmente no lo hacen, puede llevar a generar una activación del sistema de coagulación. Bueno, entonces volviendo a la nomenclatura, vamos a hablar que los factores de la coagulación pues se nombran con números romanos del 1 al 13, del cual el 4 pues es el ion calcio. Normalmente pues no se utiliza el 4, simplemente se menciona como el calcio. Importante reconocer pues los nombres sistemáticos y los nombres que corresponden pues ya al nombre común de las proteínas que hacen parte del sistema de coagulación. Aquí es importante también resaltar en cuanto a la naturaleza y origen que muchos de estos factores se denominan factores vitamina K dependientes. Es un concepto muy importante porque estos factores necesitan una maduración adicional, posttraduccional, unas modificaciones posttraduccionales para poder ser funcionales. Los factores vitamina K dependiente habitualmente son sintetizados en el hígado. De hecho, la mayor parte de los factores de la coagulación son de origen hepático. Por eso es importante relacionar las enfermedades hepáticas con alteraciones del sistema de hemostasia habitualmente. También llama la atención pues, de los factores de la coagulación que fueron descubiertos gracias a que generaban hemofilias. Por ejemplo, el factor 8, la deficiencia parcial o total, puede generar hemofilia A, el factor 9 puede generar hemofilia B y el factor 11 puede generar la hemofilia C. Otra cosa importante a resaltar es que dependiendo del tipo de factor, pues tenemos que ubicarlo, bien sea en la vía extrínseca, la vía intrínseca o la vía común. Son la forma como las vamos a clasificar y es importante porque nos va a permitir entender qué parte del sistema de coagulación falla en algunos pacientes y la interpretación de algunos exámenes paraclínicos de laboratorio. Bueno, consideremos que cuando se hace una electroforesis de la sangre, específicamente del plasma, vamos a tener como un componente súper importante la presencia de fibrinógeno, ¿no? El fibrinógeno entonces es una proteína muy abundante. Recuerden que el fibrinógeno va a ser el factor 1. O sea que el fibrinógeno es la proteína de la cascada de la coagulación más abundante en sangre, tanto que podemos llegar a observar esta banda que está acá, corresponde a la proteína del fibrinógeno. Los otros factores de la coagulación, su cantidad es mucho menor, por lo tanto no alcanzamos a tener una banda individualizada para cada uno de ellos como si lo tenemos en el fibrinógeno. Entonces, cuando hacemos una electroforesis del plasma podemos llegar a observar al fibrinógeno. Sin embargo, cuando tenemos suero, que es muy importante, es un producto del plasma, pero el suero es obtenido a través del proceso de activación de la cascada de la coagulación. Cuando se activa la cascada, no vamos a tener la presencia del fibrinógeno ni ninguno de los factores de la coagulación porque pues han sido consumidos, han sido utilizados en la cascada y por lo tanto no aparecen. Esto es importante porque para usar los términos adecuadamente, plasma, el plasma se caracteriza por tener todas las proteínas del plasma, incluyendo los factores de la coagulación, mientras que las proteínas del suero
o cuando yo obtengo suero, no voy a tener factores de la coagulación porque el suero es obtenido a través del proceso de activación precisamente de la cascada. Bueno, ¿cuáles son los componentes o cómo los clasificamos los componentes de la cascada de la coagulación? Algunas proteínas o la mayor parte de las proteínas que participan directamente en la cascada se denominan zimógenos. Es decir, que los factores de la coagulación normalmente circulan como proteínas inactivas y que requieren la proteólisis de una parte de estas proteínas para finalmente activarse. Otras proteínas de la cascada, como el factor tisular, el factor 5, el factor 8, son cofactores, ¿no? O sea que son proteínas que hacen parte de complejos enzimáticos proteicos, pero no participan realmente de la proteólisis, sino que participan como cofactores de esos complejos. Adicionalmente, vamos a tener los reguladores o proteínas de control que normalmente están ejerciendo inhibición sobre los factores de coagulación que se activan de manera espontánea. Entonces tenemos ahí las antitrombinas, la heparina, el factor inhibidor del factor tisular, la proteína C, las alfa-2 macroglobulinas, alfa-1 antitripsina y la CPI, o proteína Z. Entonces, debemos tener en cuenta esto antes de comenzar a estudiar pues, la cascada de la coagulación. Entonces, comencemos con la cascada de la coagulación. Dijimos que normalmente la coagulación inicia con la activación del factor tisular, que se encuentra a nivel subendothelial en células como los fibroblastos. Entonces, la lesión induce la aparición de este factor tisular que está encriptado en estas células, aparece en membrana y una vez aparece en membrana se va a unir al factor 7. Entonces el factor 7 va a unirse y va a formar un complejo. Recuerden que aquí el factor tisular es un cofactor y el complejo factor tisular factor 7 activo va a unirse al calcio y va a actuar ya sobre un factor de coagulación que hace parte de la vía común. Ese factor es el factor 10, ¿no? Que tenemos acá. Él es excindido por este complejo que es de membrana y lo convierte en el factor 10A. El factor 10A entonces va a unirse con el factor 5A y el calcio. Nuevamente este complejo se forma en membranas. Esa membrana puede ser la membrana una plaqueta o puede ser la membrana un fibroblasto o una célula endotelial en el sitio de la lesión. Una vez se forma el complejo actúa sobre la protrombina y va, que es el factor 2, y va a formar lo que denominamos la trombina. La trombina es una proteasa que tiene múltiples blancos, sin embargo aquí nos vamos a concentrar fundamentalmente en lo que tiene que ver con la cascada de la coagulación. Entonces, la trombina va a actuar en presencia de calcio sobre el factor 13, formando el 13A, un estabilizante, pero el principal blanco en esta fase va a ser el fibrinógeno, el factor de coagulación 1, va a actuar sobre él y lo va a convertir en fibrina. La fibrina es un monómero que comienza a polimerizarse y forma lo que se llama la malla de fibrina, que junto con el factor 13A se va a entrecruzar y la va a estabilizar para permitir que esta malla estabilice a las plaquetas que se acaban de adherir y de agregar en el sitio de la lesión. Esta vía se ve potenciada, o sea, la vía extrínseca se ve potenciada por otra vía que también se me va a activar, pero esta se va a activar de una manera un poco más lenta, que es la vía intrínseca. La vía intrínseca se me puede activar bien sea por el factor Hagemann o bien sea por el mismo complejo del factor tisular, conformado por el factor tisular y el factor 7 activo. Comenzando por la ruta del factor Hagemann, el factor Hagemann puede activarse habitualmente por superficies negativas, ya que membranas con superficies negativas, por fosfolípidos con carga negativa, proteínas con carga negativa como colágeno, pueden llegar a inducir que autocatalíticamente el factor 12 se me active. Una vez se activa el factor 12, vamos a tener la activación del factor 11, ¿no?
El 11 activo entonces va a unirse con el factor 9, se puede activar por el factor 9 también, esta es otra ruta, pero el factor 9 va a unirse ahora con el factor 8, ¿no? Que fue activado por la trombina, por eso decimos que este se demora un poco más, porque si ustedes ven en este paso, necesitamos que primero haya trombina. Y la primera parte de la trombina es generada a través de la vía extrínseca. O sea que esa trombina, parte de la trombina generada por esta vía, pues tiene como función acelerar la vía intrínseca. La vía intrínseca entonces aquí converge formando este complejo, el 9A8A, que es un complejo de membrana que en presencia de calcio comienza a actuar sobre el factor 10, aumentando la generación de este complejo del 10A5A para generar más trombina. Entonces, una de las cosas fundamentales de esta vía es que tiene que ser una vía que ocurra demasiado rápido, porque necesitamos que la fibrina aparezca en el momento en que las plaquetas ya han logrado adherirse y agregarse. Si este proceso no se completa, entonces fácilmente la fricción sanguínea puede llevar a que se desprenda el tapón que apenas se está formando en el sistema circulatorio. Entonces, por eso es muy importante la celeridad en esta fase. Bueno, de los componentes que acabamos de mencionar, resulta que los últimos son los que se encuentran en mayor cantidad, fibrinógeno y protrombina, son los que se encuentran habitualmente en mayor cantidad en el sistema circulatorio, mientras que los otros componentes, los otros factores, se encuentran en cantidades relativamente bajas en comparación a los dos primeros. Esto es importante para poderlo entender. El factor tisular, por ejemplo, pues se encuentra en cantidades mínimas en circulación. Habitualmente puede circular, pero está siendo inactivado. Y eso es explicable porque pues, es una proteína esencialmente de las membranas celulares. Bueno, hablando de la vía intrínseca, esta vía es muy interesante porque cumple múltiples funciones. No solamente participa en la generación de fibrina, sino que participa en otras funciones. Recordemos cómo se activa, gracias a superficies aniónicas, el factor de Hagemann se me activa y comienza a actuar sobre otros factores como el 11, activándolo. Actúa sobre los quininógenos de alto peso molecular, generando bradiquininas, que van a estar relacionadas también con la permeabilidad vascular y también generando calicreínas a partir de la precalicreína. ¿Por qué son importantes estas moléculas? Bueno, primero porque cuando yo genero bradiquinina voy a aumentar la permeabilidad vascular en el sitio de la lesión, voy a activar vías inflamatorias que son importantes para reclutar células del sistema inmunológico, muy importante en caso de que la lesión sea una lesión expuesta que pueda generar infecciones. Vamos a también, a través de la calicreína, vamos a producir la activación del complemento, como si estuviéramos en una fase de inmunovigilancia en ese sitio de la lesión o potenciando la inmunovigilancia. Vamos a también, a través del factor de Hagemann, poder activar los receptores tipo uroquinasa y el receptor para el factor de crecimiento epidermoide, lo cual va a promover la angiogénesis, importante para generar reparación en el sitio lesionado. También el factor de Hagemann puede directamente activar complemento. Y esta activación del Hagemann pues también está mediada por proteínas mal plegadas. Proteínas mal plegadas eventualmente pueden llevar también a la activación del factor de Hagemann por esta vía. Bueno, volviendo a las fases de la cascada de la coagulación, ya hemos revisado lo que se denomina la iniciación. ¿Cómo inicia? Pues inicia por la vía extrínseca, se complementa con la vía intrínseca y convergen estas vías en la formación del factor 10A activo. Luego de esta iniciación inicia lo que denominamos la fase de amplificación. ¿Qué consiste esa fase de amplificación? Pues consiste en formar los complejos de protrombinasa que van a permitir la generación de millones de moléculas de trombina. Y a esto lo llamamos amplificación, ¿no? Como un estallido de la aparición de trombina. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que se logra la amplificación.
Y luego pues viene la propagación, que es básicamente un evento molecular en que estas moléculas de trombina van a comenzar a activar el fibrinógeno o actuar sobre el fibrinógeno y van a permitir la transformación del fibrinógeno a fibrina para estabilizar pues el tapón hemostásico que se forma con la fibrina y las plaquetas. Bueno, entonces, para explicar estas fases tenemos que centrarnos en la trombina. Entonces, si tomamos este gráfico en el cual tenemos el tiempo versus la concentración de trombina, vamos a ver que hay una fase inicial en la que es muy lenta la generación de trombina. Esta fase inicial puede ser explicada porque básicamente es producto de esa trombina de la vía extrínseca. Pero luego tenemos súbitamente un cambio en la pendiente, ¿no? Es decir, como un estallido en la producción de trombina. Esto es dado básicamente por la amplificación, la fase de amplificación, que me explica por qué puedo generar tanta trombina en muy poco tiempo, ¿no? ¿Cómo es que puedo generar esta trombina en muy poco tiempo? Y esta explicación es dada por los fenómenos de retroalimentación positiva que tiene la trombina sobre la generación de esta molécula. Entonces comenzábamos aquí con el factor tisular, hay una lesión, se activa el factor tisular, se une el factor 7 e inicia la conversión del factor 10 activo con el 5A, ¿no? Para actuar sobre, esta es la protrombinasa, para actuar sobre la protrombina y generar trombina. Este sería como el inicio. Pero resulta que la trombina puede tener múltiples caminos. Uno de los caminos, pues que habíamos visto, es transformar, cortar el fibrinógeno y convertirlo en fibrina. Sin embargo, en esta fase inicial, realmente la mayor parte de la trombina va a ejecutar una acción de feedback positivo amplificatorio. ¿Cómo lo va a hacer? Porque la trombina tiene múltiples blancos en la cascada de la coagulación. Por ejemplo, puede actuar sobre el factor 11, activándolo, lo cual lleva a que se active más factor 9, se forme más este complejo tenaza y de esa manera podamos generar más factor 10 activo. La trombina también va a activar plaquetas. Entonces, si yo activo plaquetas, recuerden que las plaquetas se activan, generan agonistas o liberan agonistas, además cambian la superficie de su membrana volviéndola negativa, lo cual favorece que se formen más complejos en la membrana de las plaquetas. Adicionalmente, la trombina actúa sobre el factor 5, generando más factor 5 activo, actúa sobre el factor 8, generando más factor 8 activo, y de esa manera, pues vamos a tener un feedback positivo continuo a través de estas moléculas, que lo que hacen es que cada vez que hay feedback se genere más y más trombina, explicándonos este fenómeno que vemos en este punto, cuando hay un cambio en la pendiente en la concentración de trombina, ¿no? Entonces, esto nos explica cómo es que podemos generar grandes cantidades de trombina en lapsos de tiempo relativamente cortos. Bueno, sin embargo, una observación en el sistema de coagulación es que una vez yo genero grandes cantidades de trombina, pues espero que la trombina generada actúe sobre el fibrinógeno para generar la malla de fibrina. Aquí hay un punto de no retorno. ¿Por qué es importante este punto de no retorno? Porque si no controlamos la aparición de trombina, pues podemos tener una coagulación descontrolada. Y lo que se observa fisiológicamente es que la coagulación tiene unos tiempos limitados para poder generar la malla de fibrina. Entonces, lo que se observa aquí es que una vez se genera la trombina en altas concentraciones, esa trombina puede mantener esa concentración relativamente baja por un tiempo y luego su actividad, no aquí no estamos eliminando la trombina, sino su actividad comienza a decaer, ¿no? Y a esta caída en la actividad de la trombina es lo que vamos a llamar inhibición de la trombina. ¿Cómo se puede explicar la inhibición de la trombina? Bueno, se puede explicar básicamente por dos moléculas. Luego les menciono una tercera, muy importante. Pero dos moléculas son fundamentales para explicar este decaimiento. Uno es el inhibidor del factor tisular, ¿sí? Entonces, este inhibidor cumple múltiples funciones. Dentro de esas es que va a contrarrestar la angiogénesis, va a disminuir el remodelamiento vascular, va a reducir la inflamación y va a disminuir la depuración o eliminación
o aumentar la depuración de lipoproteínas, que normalmente son prohemostásicas, ¿no? Y la otra molécula es la antitrombina. Entonces, estas moléculas están en el plasma habitualmente. La antitrombina, por ejemplo, es altamente dependiente de la heparina o sustancias derivadas de la heparina, que son producidas normalmente por el endotelio y tiene actividad antiinflamatoria. Entonces, ¿cómo van a actuar estas moléculas? Bueno, entonces el inhibidor del factor tisular va a actuar fundamentalmente inhibiendo al complejo formado por el factor tisular y el factor 7A. Específicamente inhibe a la proteína 7A, o el factor 7A activo. También va a inhibir a la protrombinasa, formada por la proteína, el factor de coagulación 10 y el 5A activo. Entonces, si bloquea estos dos puntos sensibles, pues comienza a generarse una pérdida en la generación de nueva trombina. Por otro lado, la antitrombina va a llegar hacia los complejos formados por el factor 9 y el factor 8. También tiene una capacidad de inhibir al factor tisular. También va a inhibir a los complejos 10A y 5. Y adicionalmente va a bloquear o inhibir a la trombina. De lo contrario, pues la trombina seguiría generando y estimulando un feedback positivo sobre el mismo sistema. ¿Listo? Estas moléculas actúan sobre los complejos y proteínas claves que son responsables de la generación de trombina. La antitrombina adicionalmente tiene un efecto directo sobre la trombina, logrando una inhibición de la molécula para que no siga generando una retroalimentación sobre el sistema. Otras proteínas que también son muy importantes son las proteínas activadas, la proteína C y S activadas, que también tienen propiedad de inhibir los complejos formados, sobre todo el complejo 10A5A y el complejo 9A8A. Entonces, en su conjunto, y se me olvidaba mencionar aquí la proteína Z, no se menciona mucho o no se le da tanta visibilidad, pero la proteína Z también actúa sobre el complejo de protrombinasa. En conjunto, todas estas moléculas lo que hacen es inhibir la trombina y evitar que la cascada de la coagulación persista mucho tiempo. Aquí, pues, de pronto, ya para la parte más aplicada, tenemos que mencionar que cuando se le suministra, por ejemplo, heparina a un paciente, realmente lo que se busca es potenciar a la antitrombina. Es decir, si yo tengo heparina circulando junto a antitrombina, pues la actividad antitrombina, como se menciona acá, puede amplificarse 4000 veces. Es decir, que es un potente inhibidor de la coagulación al poderse unir con más potencia a estos complejos y a la misma trombina. Bueno, la proteína C y S es muy importante porque también por ejemplo, se han descubierto personas que tienen mutaciones en la proteína C y la proteína S, y eso conduce a un aumento en el estado prehemostásico, es decir, tienden a formar coágulos de manera espontánea. Esto es explicado porque, pues, para poder yo producir la proteína C activa, voy a necesitar de la hematrombina. Entonces, aquí vemos una regulación negativa ejercida por la hematrombina. En la anterior estábamos viendo solamente regulación positiva, pero aquí tenemos que tener en cuenta que la trombina tiene múltiples efectos sobre el sistema. Es una proteína maestra en el sistema de coagulación. Entonces, aquí lo que estamos viendo es básicamente la formación de un complejo en membranas de células endoteliales. Estas células endoteliales producen un receptor para la proteína C circulante, se unen a ella y también la célula endotelial expresa un receptor para la trombina, que es la trombomodulina, formando un complejo. Este complejo permite que la trombina entre en contacto con la proteína C. La trombina entonces corta a la proteína C, la activa, y una vez se activa se puede unir a ella la proteína S, formando lo que se llama el complejo proteína CS activo. Y este complejo pues va a actuar sobre la proteína 5A, los complejos formados por la 5A y la 8A. Y de esa manera pues va a generar pues la inhibición de parte de la cascada de la coagulación. Adicionalmente, la proteína C, que es cortada por la trombina, tiene efectos antiinflamatorios, antiapoptóticos, genera regulación de la expresión génica y aumenta la unión entre las células endoteliales, reduciendo pues la permeabilidad vascular en los sitios lesionados. Bueno,
Entonces, este ya es el resumen, ¿no? Todo lo que acabamos de mencionar es para entender esto. Tenemos una vía dependiente, el factor tisular. Habitualmente, este factor tisular se expresa o se activa después de una lesión en el tejido que lleva a daño vascular y se activa entonces, se va a unir con el factor 7 formando el complejo y este complejo va a actuar sobre el factor 9, el factor 10, activándolo y luego permitiendo su unión con el factor 5 para actuar como protrombinasa sobre la trombina, generando la trombina, que tiene múltiples efectos. Esta diapositiva me gusta como para ver todas las posibilidades que tiene la trombina. Habitualmente uno mira la trombina por este lado, la posibilidad de formar fibrina, que es lo más importante para formar esa malla de estabilización. Pero la trombina tiene efectos activando las plaquetas a través de los receptores PAR1 y PAR4. Tiene el efecto de amplificación, feedback positivo, a través de la acción sobre diferentes factores de la coagulación, llevándolos a activar. También tiene un feedback de inhibición, porque a través de la trombomodulina, pues me va a permitir la activación de la proteína C, que es una proteína anticoagulante. También tiene efectos sobre la señalización que van a promover en células que tienen los receptores PAR, pues la remodelación y también la inflamación del tejido. Por otro lado, en cada una de estas fases podemos ver los diferentes inhibidores, la antitrombina, el inhibidor de la vía del factor tisular, la proteína C activada, ¿no? Como principales inhibidores de esta vía. Aquí también es importante algo que pasa desapercibido en la cascada de la coagulación, y es que la cascada de la coagulación no solamente se puede activar por una lesión tisular, sino que también se puede activar sin lesión, mediado por citoquinas inflamatorias. De ahí que los pacientes que tienen estados inflamatorios crónicos graves, pues pueden comenzar a formar trombos de manera espontánea por la expresión de este factor tisular en células como las células endoteliales, células musculares del músculo liso. Entonces es importante este concepto, además que está relacionado pues con la coagulación intravascular diseminada. Bueno, otro punto importante de la cascada es la activación de la cascada del complemento, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto todo esto por acá, esta es la cascada, ¿no? Pero es importante ver que hay vías comunicantes entre la cascada de la coagulación y el complemento. Lo mencionábamos a través del factor de Hagemann, que puede activar el complemento, pero recordemos que el complemento se me puede activar a través de DAMs, es decir, moléculas que se expresan cuando hay daño tisular, o también por la presencia de microbios o patógenos tipo bacterias que puedan llevar a activar el complemento, y este complemento pues puede terminar activando, sobre todo el 5B, puede llegar a generar la activación expresión del factor tisular, ¿no? Otra ruta por la cual la inflamación puede terminar activando la cascada de la coagulación, y adicionalmente el complemento puede llevar a activar inhibidores de la fibrinólisis, lo cual puede derivar en un desequilibrio en el cual hay una mayor tendencia a coagular que a degradar los productos de la coagulación, como lo veremos a continuación. Bueno, eh, les había mencionado que una de las cosas críticas con los factores de la coagulación es la identificación de los factores que se llaman vitamina K dependientes. Entonces, es simplemente para recordarles la vitamina K, es una proteína liposoluble, es básicamente un lípido, en la cual podemos tener esta parte de dos anillos y una cadena hidrocarbonada, es conocida como la filoquinona. Normalmente estas filoquinonas las obtenemos de la dieta, fuente vegetal. Una de las fuentes más ricas en vitamina K son las espinacas, el brócoli, tienen altas cantidades de estas filoquinonas. Por otro lado, también en los alimentos de origen animal podemos obtener derivados de vitamina K, la vitamina K2 y las menaquinonas, ¿no? Sobre todo, pues, en carnes rojas podemos obtenerlas también en el huevo, o consumiendo productos como el huevo, lácteos, podemos obtener estas menaquinonas.
Y en suplementos, la forma sintética sería lo que se denomina la menadiona, que son moléculas que pues tienen la parte del anillo, pero no tienen la cadena hidrocarbonada. Bueno, entonces eso es importante porque hay defectos en la cascada de la coagulación, tanto por un aumento en el consumo de vitamina K exagerado, que puede generar un estado procoagulante, sobre todo en pacientes de avanzada edad, como una deficiencia de ella pues nos puede llevar a un estado anticoagulante, con una tendencia a sangrar por inefectividad de los factores vitamina K dependiente, como suele observarse, por ejemplo, en recién nacidos, de término o a término, que pues no alcanzan a reunir las dosis suficientes de vitamina K para el funcionamiento o maduración de estos factores. Bueno, ¿cómo funciona entonces la vitamina K? Pues en los factores vitamina K dependientes. Entonces, esto funciona en el hígado, esto se va a producir en el hígado, esos factores. Vamos a necesitar una enzima que se llama la gamma glutamil carboxilasa. Lo que hace esta enzima es reconocer a los factores vitamina K dependientes, que son el 2, el 7, el 9, el 10. También esta proteína va a reconocer la proteína S, la proteína C y la proteína Z, que son anticoagulantes. ¿Y qué va a reconocer de estas proteínas? Pues va a reconocer el ácido glutámico. Este ácido glutámico en estas proteínas necesita ser carboxilado para que el factor de la coagulación se active, y es precisamente lo que hace esta gamma glutamil carboxilasa. Reconoce estos residuos de aminoácidos de glutámico, utiliza la vitamina K para el proceso de carboxilación en presencia de oxígeno y CO2. Se carboxila este carbono gamma del ácido glutámico, por eso la enzima se llama gamma glutamil carboxilasa. Se carboxila, y una vez es carboxilado, pues este residuo de aminoácidos de estos factores de la coagulación y estas proteínas anticoagulantes pueden unirse al calcio. Es decir, que todo este proceso posttransduccional en las proteínas, denominadas factores vitamina K dependientes, pues es para que puedan unirse al calcio. Si no logran esta característica de unirse al calcio, pues estas proteínas no son funcionales y por lo tanto la cascada de la coagulación no va a funcionar adecuadamente. Entonces, para que la enzima haga esto necesita vitamina K en la forma de hidroxiquinona, es decir, una forma reducida, y luego cuando ya la utiliza, pues se produce vitamina K epóxido, que nuevamente es reutilizada porque es reducida por una enzima llamada epóxido reductasa. De esta manera, nuestros requerimientos de vitamina K son relativamente bajos, porque normalmente reciclamos gran parte de la vitamina K que se utiliza en este proceso de carboxilación mediante la epóxido reductasa. A nivel clínico es importante esta vía porque muchos pacientes son tratados con cumarínicos. Los cumarínicos van a tener como efecto inhibir la epóxido reductasa. Es decir, vamos a inhibir la conversión de epóxido a hidroxiquinona vitamina K, lo cual básicamente impide que la enzima siga funcionando, la carboxilasa, porque pues no va a tener la forma reducida, sino que va a obtener la forma oxidada, la cual no es funcional, ¿no? Entre los comarínicos, pues que se utilizan principalmente en clínica, vamos a tener entonces a la warfarina. Bueno, ¿cómo se, cómo se determinan que los factores de la coagulación están funcionando, las vías de los factores de la coagulación están funcionando? Entonces, para hacer un screening general, normalmente vamos a utilizar unos tiempos de coagulación que se miden en el laboratorio. Entonces, esos tiempos se llaman tiempo de tromboplastina parcial activado, ¿no? TPA, pues siglas en inglés, TPA. Y esta, por ejemplo, mide lo que se denomina la vía intrínseca. Entonces, estamos midiendo la vía intrínseca y la vía común simultáneamente. La vía extrínseca, que es dependiente del factor tisular, se va a medir a través de una prueba que se llama el tiempo de protrombina, o PT, ¿no? Siglas en inglés. Y también existe una técnica que mide esencialmente la última fase, que es la conversión de fibrinógeno a fibrina, que es el tiempo de trombina. Entonces, cuando esos tiempos están muy prolongados, podemos sospechar de que una de las vías está alterada o que la vía común está alterada. Por eso normalmente se mandan estas dos, tiempo de protrombina
y el tiempo parcial de tromboplastina activada. Son los que normalmente se mandan y eventualmente el de trombina. Una característica del tiempo de protrombina es que es una técnica muy difícil de estandarizar, básicamente porque el reactivo que se utiliza como factor tisular, que también se llama tromboplastina, es muy heterogéneo y dependiendo de este factor tisular, la cantidad, pues el tiempo de protrombina puede variar. Entonces, una de las formas de estandarizar, entre comillas, esta técnica es usar un índice que se llama el INR. El INR básicamente busca estandarizar la técnica para que no tenga tanta variación y sea fácil de interpretar. Entonces, básicamente responde a una operación matemática en la cual yo divido el tiempo del PT del paciente sobre el tiempo PT de un control de reactivo de laboratorio y esto se eleva a algo que se llama el índice de sensibilidad internacional. Esto es un exponente aquí, ¿no? Que varía entre 1,3 a 1,5. Esto normalmente lo maneja el laboratorio. Cada reactivo que se usa tiene este valor y por lo tanto esta técnica, para poderla interpretar, el PT debemos reconocer, debemos calcular el INR y compararlo con una tabla de referencia que nos indica si está dentro de los rangos de normalidad o está alterada el tiempo de protrombina. Bueno, esto también nos genera cuáles son, o nos lleva a la pregunta, bueno, ¿cuáles son los principales blancos farmacológicos que se utilizan en estas vías? Entonces, de los más reconocidos, pues tenemos blancos para la producción de tromboxano A2, ¿no? Como la aspirina, blancos para bloquear la actividad de los receptores P2Y12, que son activados por ADP, como el clopidogrel y todos estos otros derivados. Blancos para bloquear la actividad de la trombina sobre los PAR1, como son los Boraxapar. Y también una serie de anticuerpos, como la Vizimab, para bloquear este receptor, el alfa-2 beta-3, ¿no? Que pues llevan a la agregación plaquetaria, es decir, bloqueadores de la agregación o antiagregantes plaquetarios. Son como los blancos más usados en el tratamiento de la hemostasia primaria, mientras que en la cascada de la coagulación vamos a tener principalmente fármacos dirigidos hacia el bloqueo o inhibición del factor 10 activo, apisaban, petrixaban. También vamos a tener pues la antitrombina como un blanco, pero para potenciarlo, ¿cómo potenciamos la antitrombina? Pues suministrándole a los pacientes heparina de alto peso molecular. Estas heparinas activan la antitrombina y esta antitrombina activa pues puede bloquear el factor 10A y también puede bloquear el factor de trombina. ¿Por qué el 10A? Pues porque es el primer factor de la vía común. O sea que si yo bloqueo la vía común, pues definitivamente todo lo que está corriente abajo se va a ver inhibido. Y también bloqueo la antitrombina, pues porque ella es la que genera también el feedback positivo. Hay otros inhibidores de trombina, como estos, la bilarrudina, el argatroban, el dabigatran, que inhiben directamente la trombina, bloqueando su actividad tanto en la cascada de la coagulación, como también bloqueando la actividad sobre la actividad plaquetaria. Bueno, hay que mencionar que pues obviamente es un campo muy diverso esto de los inhibidores de las plaquetas y de la cascada de la coagulación. No, normalmente se introducen nuevos fármacos, pero es importante conocer la fisiología para entender pues qué hacen estos nuevos fármacos en estos procesos moleculares. Bueno, ya para terminar, vamos a recordar los principios fundamentales de lo que denominamos fibrinolisis o hemostasia terciaria. Bueno, en la hemostasia terciaria, entonces vamos a hablar de un sistema fibrinolítico encargado de disolver coágulos sanguíneos. Esa es esencialmente la principal función. También está formado por simógenos, es decir, por proenzimas inactivas que circulan. Y para activar estos simógenos, que son los que son responsables de la degradación de la malla de fibrina, que es básicamente el propósito de la fibrinolisis, vamos a tener que reconocer dos proteínas fundamentales, denominadas TPA, o activador del plasminógeno tisular, y UPA, activador del plasminógeno tipo uroquinasa, que se ven representados aquí en esta gráfica. Entonces, este es el TPA y este es el UPA. ¿Qué hacen estas proteínas? Estas proteínas son proteasas,
pero su sustrato fundamental es una molécula que circula en el plasma de forma inactiva, un simógeno, que es el plasminógeno. Entonces, el plasminógeno va a, a ser activado o a ser activado por estas proteínas. También lo puede hacer el 12A, aunque la verdad la literatura no menciona mucho sobre el 12A y la actividad del plasminógeno. Le da una actividad preponderante al UPA y al TPA como principales activadores. Una vez activan el plasminógeno por excisión de esta proteína, se va a generar la plasmina, y la plasmina va a actuar o va a reconocer la malla de fibrina, la proteína de fibrina, y va a comenzar a cortar la fibrina. Los productos de esta fibrina entonces se van a llamar productos de degradación de la fibrina, de los cuales el fibrinopéptido D es fundamental porque se utiliza como un marcador en clínica para saber qué tanto está degradando los coágulos un paciente. Si esto está aumentado, está disminuido, es un indicador de la capacidad fibrinolítica del paciente. Bueno, si por este lado tenemos los activadores, pues por este lado tenemos los que inhiben este proceso, ¿no? Que básicamente son el PAI-1 y el PAI-2, ¿sí? O sea que el inhibidor del activador del plasminógeno son los más importantes. También el TAFI, vamos a mencionar el TAFI, aunque el TAFI no está inhibiendo directamente la formación de plasminógeno. Básicamente lo que hace el TAFI es un enlentecimiento de la degradación de la fibrina, pero no inhibe la formación de plasmina. Bueno, y finalmente tenemos pues el PAI-1 y el PAI-2, ¿no? Que les he mencionado, que participan no inhibiendo este proceso directamente, sino que lo que hacen es inhibirlo indirectamente porque se unen a estas proteínas, al TPA y el UPA, bloqueando su actividad para que no activen el plasminógeno a plasmina. Finalmente, otras proteínas inhibidoras del proceso son la alfa-2 antiplasmina y alfa-2 macroglobulina. Estas van a actuar fundamentalmente aquí. Son los que se llaman inhibidores de la plasmina. Estos dos, alfa-2 antiplasmina y alfa-2 macroglobulina. Bueno, entonces para entender la fibrinólisis, pues tenemos que retomar básicamente todo lo que hemos mencionado. Una vía intrínseca dependiente de contacto, una vía extrínseca que es básicamente generada por una lesión tisular y activación del factor tisular, una vía común que me lleva finalmente a generar la trombina, y esa trombina finalmente actúa sobre el fibrinógeno, el factor 13. El fibrinógeno se convierte en fibrina. Producto de esto se van a generar el fibrinopéptido A y B, pero estos fibrinopéptidos son indicadores de básicamente activación de la cascada. La fibrina que es soluble, entonces comienza a polimerizarse y comienza también a entrecruzarse entre ellas gracias al factor 13A, que ha sido activado por la trombina. Entonces, la fibrina que es insoluble ahora comienza a acoplarse con las plaquetas para poder estabilizar el coágulo. Esta fase, que llamamos degradación de la fibrina, es lo que llamamos fibrinólisis. ¿Cómo ocurre? Pues va a ocurrir gracias a la presencia de estas dos proteasas, TPA y UPA. Estas proteasas cuando se activan, que aquí está la clave de la fibrinólisis, básicamente cómo se activan estas moléculas, van a convertir el plasminógeno en plasmina y la plasmina va a actuar sobre la fibrina cortándola, generando los productos de degradación. Dentro de eso está el fibrinopéptido D. Bueno, una vez se genera la plasmina, que pues degrada la fibrina, estas moléculas deben ser controladas porque lo contrario entraríamos en un estado profibrinolítico descontrolado, y esto se logra gracias a la presencia en circulación de una proteína llamada alfa-2 antiplasmina. Y también la alfa-2 macroglobulina, como lo había mencionado anteriormente, pues bloquea esta plasmina. Entonces, el punto clave de esto que llamamos fibrinólisis está aquí. Cómo el TPA y el UPA se activan cuando hay presencia del PAI-1 y el PAI-2, que son inhibidores. O sea que realmente ese es el punto clave para poder entender cómo inicia la fibrinólisis en un coágulo. Bueno, entonces para eso se han buscado muchas explicaciones, y la explicación hasta ahora con mayor evidencia es básicamente un cambio de afinidades. Entonces lo que se sabe actualmente es que el PAI-1 y el TPA circulan como un complejo.
igual que ocurre con el PAI2 y el UPA. Entonces, este complejo es inactivo. El TPA, según el PAI1, que es el inhibidor, pues es inactivo. Entonces, para que se active el TPA, pues debe soltarse, por así decirlo, desprenderse del PAI1. ¿Cómo lo logra? Es la clave del sistema. Entonces, aquí vamos a ver unos cambios de afinidades. El TPA y el PAI1 tienen una afinidad entre ellos. Sin embargo, cuando se genera la malla de fibrina tiene unos dominios específicos que generan una mayor afinidad del TPA por la fibrina que del TPA por el PAI1. Entonces, al tener mayor afinidad por la fibrina, se separa del PAI1 y también vamos a tener una mayor afinidad del plasminógeno por la fibrina que por la misma fase soluble. Entonces, ¿esto qué va a generar? Va a aumentar la probabilidad, es un evento de probabilidades, va a aumentar la probabilidad de que el TPA se encuentre con el plasminógeno en la malla de fibrina. Cuando se encuentran TPA que ya no tiene su inhibidor y el plasminógeno en la malla de fibrina, va a generarse el corte, el TPA va a cortar el plasminógeno y lo va a convertir en plasmina y la plasmina va a comenzar a degradar la malla. Bueno, entonces recordemos que luego la plasmina es controlada por la alfa-2-antisplasmina evitando pues su excesiva actividad en la degradación de la malla. Bueno, esto es simplemente para mostrarles como las afinidades. Miren que la KM, y se acuerdan de KM de primer semestre, si no, pues simplemente es importante entender como el concepto básico de la KM. La KM es una medida de afinidad. Entonces, si ustedes observan que la KM entre el TPA y el plasminógeno en la fase soluble, es decir, en el plasma, es de 65 micromolar. Mientras que cuando se encuentran los dos unidos a la fibrina, usando la fibrina como base, la KM es de 0.16 micromolar. Es decir, estamos hablando de casi por lo menos unas 100, 200 veces de diferencia. Aquí la interpretación es sencilla. Cuando yo tengo una KM mayor significa menos afinidad y cuando la KM es menor significa mayor afinidad. Entonces, esto indicaría que bajo estas circunstancias, cuando hay fibrina, la afinidad del TPA y el plasminógeno se incrementa muchísimo y eso favorece el encuentro entre estas dos proteínas para que el TPA pueda pues, activar el plasminógeno. Bueno. Otra cosa interesante son las concentraciones de estas moléculas que participan en la fibrinolisis. Observen que los inhibidores, PAI1 sobre todo, se encuentra en exceso por lo menos unas 100 veces en cantidad, en concentración, con respecto al TPA, ¿no? Y al UPA. Es decir, que habitualmente, solamente con el PAI1, tenemos una fuerte inhibición de el TPA y el UPA, ¿no? Por lo tanto, esta inhibición se ve erosionada o disminuida solamente cuando aparece la fibrina, ¿no? Que se va a producir producto de la cascada de la coagulación. Bien, entonces, en resumen, hemos visto la vía intrínseca, la vía extrínseca, cómo se genera la trombina, cómo la trombina pues me lleva a la generación de fibrina y esta fibrina luego es degradada por la plasmina generando el fibrinopéptido D. Aquí va a aparecer una proteína que es producida de manera indirecta o activada de manera indirecta por la trombina, como es el TAFI. Entonces, la trombina puede activar el TAFI a TAFI activo. Y aquí vamos a ver que hay una flecha que me indica inhibición de la plasmina, ¿no? Realmente el TAFI no está inhibiendo la plasmina, sino que el TAFI lo que hace es modificar a la fibrina, ¿sí? Para que la plasmina le sea más difícil cortarla. Entonces, básicamente es una modificación de aminoácidos en la fibrina, en la malla de fibrina que ya se formó. Y al ocurrir eso, cuando la plasmina va a intentar cortar esta fibrina, se le dificulta el cambio pues, del dominio de aminoácidos que tiene la fibrina. Y eso lo que va a hacer es enlentecer la fibrinolisis. Por eso este TAFI es tan importante al inicio de la cascada de la coagulación, porque al enlentecer la fibrinolisis da tiempo para que la fibrina alcance a consolidarse lo suficiente para estabilizar el tapón. De lo contrario,
tendríamos un ciclo demasiado rápido de formación de fibrina y rápida degradación. Entonces, esto se ha podido entender gracias a que se ha podido inhibir a TAFI y ver que se aumenta la degradación de la fibrina bajo circunstancias donde TAFI no está presente o está inhibido. Bueno, ya para terminar, entonces tenemos que realmente entender el equilibrio de la hemostasia implica comprender todas estas moléculas que hemos venido mencionando, tanto las prohemostásicas como las antihemostásicas, y que cada una de ellas pues actúa en una fase determinada de la hemostasia primaria, de la coagulación y la fibrinolisis. Sin embargo, nunca hay que perder de vista que todas las fases están interconectadas por ciertas moléculas contrarregulatorias o ciertos feedback negativos o positivos, lo cual asegura que sea un sistema muy robusto a pesar de que pueda tener desequilibrios momentáneos para poder generar coágulos o para poder degradarlos. Bueno, muchas gracias.